Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, gracias a todos por la puntualidad. Realmente se aprecia mucho que puedan estar participando de estos webinars. Vamos a hacer una sesión de dos webinars técnicos que van a ser los dos jueves, este jueves y el próximo, y dos sesiones abiertas que van a ser el próximo martes y el otro. Así que durante dos jueves y dos martes vamos a estar dando enfoque netamente técnico para todos ustedes, para todos los partners de BIM en toda la región de Latinoamérica, en lo que sería SOLA y NOLA. Por ende, acá, bueno, les vengo a presentar. Mi nombre es Carolina Carlino, yo soy Insight Channel Manager para la región de NOLA, lo que es Centroamérica y Caribe hispano. Y hoy nos van a estar acompañando Mariano Collazo, que es nuestro especialista en el área de Cloud Service Providers, quien nos va a estar apoyando obviamente en la parte de integración con nube, y nuestro ingeniero en sistemas, que es Fernando Laguna, para poder avanzar entonces con este seminario. Ya los dejo en manos de ellos, van a estar todos con los micrófonos muteados, pero cualquier duda, cualquier consulta en el chat o en el panel de preguntas y serán contestados. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Muy buenos días a todos. Eh, en el día de hoy, como les dijo Carolina, vamos a estar viendo tanto lo que es BIM Availability Suite como también la parte de nube a cargo de Mariano, que nos va a estar colaborando. Entonces vamos a comenzar. Antes que nada, el punto que nos reúne es justamente poder hablar de la solución. La idea de poder hablar de solución y de poder dar este entrenamiento es que ustedes puedan entender cómo funciona la solución, puedan entender cómo se licencia la solución desde el punto de vista técnico, puedan entender qué roles claves tiene la solución, cómo está compuesta y cómo se puede presentar a un cliente. Entonces, básicamente, bajo esa premisa, la idea que tenemos es que ustedes entiendan hoy, básicamente, qué es BIM Availability Suite, qué hace el componente que van a ver con Mariano en la nube, puedan presentarlo, puedan interpretarlo, puedan entenderlo y explicarlo a un cliente. Entonces, vamos a comenzar con una explicación básica de qué es la suite. La suite es una suite que está compuesta por tres productos o tres módulos dentro de ese producto. El primero, BIM Backup and Replication. Lo que explicamos aquí es que BIM Backup and Replication es el módulo que se va a encargar básicamente de trabajar con toda la orquestación de respaldos y réplicas del ambiente virtual. Significa que vamos a estar haciendo respaldos de máquinas virtuales y réplicas de máquinas virtuales. Si el cliente desea potenciar la parte de disponibilidad de sus máquinas virtuales con un monitoreo exhaustivo de la solución, van a poder ofrecerles BIM-1. Justamente lo que hace BIM-1 es permitirle al cliente un monitoreo exhaustivo tanto de su ambiente virtual, significa de toda su infraestructura virtual, de toda su granja de VMware o de Hyper-V, y también de la infraestructura de backup que tiene y que va a estar utilizando. Entonces, en una única herramienta va a poder monitorear y generar reportes de absolutamente todo. Luego, para aquellos clientes que tengan System Center de Microsoft y quieran potenciar las funcionalidades de ese System Center, van a poder instalar Management Pack. ¿Qué hace Management Pack? Les va a permitir exhaustivamente poder tener una visibilidad desde la aplicación hasta el hardware que soporta esa aplicación. O sea que si necesitan saber, por ejemplo, utilizando Management Pack, cómo es que se está comportando una placa de red de un servidor que está dándole soporte a una aplicación crítica como un Active Directory, vamos a poder ir a Management Pack, hacer un doble clic sobre justamente esa placa de red porque va a tener ese icono dentro de la infraestructura de VMware y vamos a poder ver el estado del mismo. Bien, vamos a saltar ya directamente la parte de arquitectura del primer módulo, que es BIM Backup and Replication. BIM Backup and Replication, como les había dicho, era el módulo que se encargaba de organizar, orquestar lo que es el respaldo y las réplicas de máquinas virtuales. Lo primero que vamos a poder explicarle al cliente es que somos 100% compatibles con VMware y con Hyper-V. Para lo que es la versión en VMware, vamos a requerir de que ese VMware tenga al menos un licenciamiento Essentials. Para lo que es la versión de Hyper-V, vamos a tener que pedirle al cliente que sea la versión 2008 R2 en adelante. Ahora bien, si el cliente nos presenta una pregunta como, por ejemplo, ¿qué hago? No, discúlpenme un segundo.
Perfecto, les pido disculpas, me avisó Mariana y Carolina de que justamente no estaban pudiendo ver. Entonces vamos a recapitular rápidamente. Lo que vamos a estar viendo es Beam Availability Suite. Beam Availability Suite es una suite el cual consta de 3 módulos o productos que hacen Beam Backup and Replication, Beam One y Management Pack. Como les dije, Backup and Replication hace que dispongamos de máquinas virtuales tanto para lo que es respaldo y réplica. Beam One, monitoreo exhaustivo tanto de su infraestructura virtual como de la infraestructura de backup. Y Management Pack, lo que nos va a permitir es poder potenciar System Center y de esta forma tener una visibilidad mucho más profunda desde la aplicación hasta el hardware. Hasta ahí era lo que habíamos charlado y ahora saltábamos a la parte de arquitectura. En esta parte de arquitectura lo que estábamos conversando era lo siguiente: la compatibilidad que tiene la solución con los hipervisores que hay en el mercado. Bien, en caso de que estemos trabajando con un VMware, vamos a poder justamente trabajar con un VMware que sea licenciado. ¿Qué nivel de licenciamiento nos pregunta el cliente? Essentials en adelante. Significa que con un nivel Essentials en su VMware van a poder empezar a trabajar con Beam. Significa que van a poder tomar respaldo del mismo. Bien, para aquello que estén trabajando con Hyper-V van a requerir al menos la versión 2008 R2 en adelante. Significa que, si bien no van a tener que adquirir un licenciamiento porque Hyper-V ya viene licenciado con Microsoft, van a tener que sí tener una versión en específico, que es la 2008 R2 en adelante. Ahora bien, como les comentaba, si el cliente les pregunta, básicamente, si yo tengo un ambiente mixto, significa que tengo un VMware y un Hyper-V, ¿puedo hacer respaldo de ambos entornos? Sí, pueden hacer el respaldo de ambos entornos. ¿Por qué? Porque justamente la plataforma, la solución, va a permitir visibilidad de ambos entornos. Bien, respondida la pregunta, ya directamente vamos a explicarle al cliente cómo somos de compatibles y qué bondades tenemos ante lo que es la competencia. Por ejemplo, lo primero que le vamos a explicar es que somos storage agnósticos. ¿Qué significa esto? Si el cliente tiene cualquier tipo de storage en producción, vamos a poder utilizarla para poder extraer la información y utilizarla. Bien, si tiene cualquier tipo de hardware para virtualizar, vamos a poder utilizarlo sin ningún tipo de problema. Y ahí nace la primera pregunta del cliente, que es: ¿cómo debo licenciar la solución? La solución se licencia por cada uno de los CPUs que tenemos en este servidor, en este host que utilizamos para virtualizar. Si este servidor físico, en el cual vamos a poner un hipervisor arriba, tiene 2 CPUs físicos, vamos a licenciar esos 2 CPUs. Entonces, nace la explicación y la pregunta que le va a hacer el cliente a cada uno de ustedes cuando estén presentando la solución. ¿Ok? Bien. Vamos ahora ya directamente a la parte de lo que es la solución. Vamos a comentarle lo que son los roles. Vamos a decir que está compuesto por 3 roles, siendo el primero Beam Backup Server. ¿Qué hace Beam Backup Server? Es el cerebro de la solución, es el que comanda todas las tareas, el que va a hablar con los hipervisores para acopiar la información que se va a estar respaldando. ¿Qué significa eso? Que va a estar diciéndoles a los hipervisores que preparen las máquinas virtuales para poder tomar respaldo. Una vez que las máquinas están preparadas, lo que va a hacer es va a llamar o hacer intervenir al segundo rol en importancia, que es el Backup Proxy Server. ¿Qué hace el Backup Proxy Server? A través de los Data Movers, que son servicios, van a ver que cuando estemos instalando la solución o cuando estén instalando la solución, van a aparecer unos paquetes .msi que van a ser los Data Movers que se instalan en estos roles que vamos a tener aquí. ¿Por qué? Porque esos Data Movers van a ejercer el rol de justamente mover la información desde el storage primario, que es donde residen las luces del cliente, hacia el storage que vamos a tener, que es el repositorio, que es el tercer rol en importancia. El repositorio es el lugar donde nosotros almacenamos los respaldos en estado comprimido y deduplicado. Un repositorio puede ser un Direct Access Storage, un Network Access Storage o un storage de deduplicación. En español básico significa que si el cliente tiene un NAS,
va a poder utilizarlo como repositorio. Si tiene un servidor con discos internos, va a poder utilizarlo como repositorio. Si tiene un storage de duplicación, va a poder utilizarlo como repositorio. Luego van a surgir otras preguntas, como por ejemplo, ¿qué me recomiendan? Bien, dependiendo del presupuesto que tenga el cliente y de las funcionalidades que desee, vamos a ir por uno u otro repositorio. Si quieren una solución para comenzar a poner en disponibilidad su ambiente virtual, podemos comenzar con un Direct Access Storage o un Network Access Storage. Si quieren algo mucho más avanzado, un storage o un appliance de duplicación va a ayudarlos a tener un mejor nivel de duplicación y por consiguiente un mejor nivel de performance cuando estemos tomando el respaldo. Entonces, habiendo presentado los tres roles principales, lo primero que nos va a preguntar el cliente es, ¿necesito instalar un agente en cada una de nuestras máquinas virtuales para tomar respaldo? La respuesta es no. Nosotros no requerimos, y como lo ven en este punto, instalar un agente en las máquinas virtuales para tomar un respaldo. ¿Por qué? Porque como les había comentado al principio, el backup server va a hablar con el host y a través de la intervención que tiene con el hipervisor, va a preparar las máquinas virtuales y va a tomar un respaldo a nivel imagen de máquina virtual. De esta forma, lo que nos va a asegurar ese respaldo a nivel imagen de máquina virtual es que justamente al tomarlo de esa forma no necesitemos de tener que hacer intervenir un agente para extraer la información. Beneficio de no tener que utilizar un agente: no vamos a tener que realizar un troubleshooting sobre la máquina virtual porque se esté quedando sin recursos, no vamos a tener que lidiar con un agente que se cuelgue o deje de funcionar, no vamos a tener que lidiar con un agente que consuma recursos que necesita la máquina virtual para operar. Entonces, todos estos son beneficios que le va a dar el cliente a nivel producción, lo cual le va a rendir mucho más su ambiente productivo. Lo siguiente es, a medida que crece la infraestructura del cliente, ¿qué hacemos? Lo ayudamos. ¿Por qué? Porque la solución es escalable. ¿Qué significa ser escalable? Significa que si nuestro cliente comenzó a disponibilizar su ambiente virtual con solamente 6 máquinas virtuales y resulta que crece exponencialmente a unas 6, 10, 12, 100 máquinas virtuales, nosotros vamos a poder ir agregando roles para poder sustentar esa infraestructura. Los únicos roles que vamos a poder agregar son backup proxy servers y repositorios. ¿Por qué? Porque cerebros necesitamos uno solo. Por consiguiente, backup server con uno solo está más que suficiente. Ahora bien, primera pregunta que puede llegar a surgir del cliente es, ¿dónde instalo BIM? Perfecto. BIM puede ser instalado en una máquina física o en una máquina virtual. ¿Qué significa? Significa que si el cliente tiene un servidor en el cual quiere instalar la solución, va a poder instalar en ese servidor físico tanto el backup server como el backup proxy server como el repositorio. Ahora bien, eso le va a dar un puntapié inicial para poder empezar a tomar respaldos de esa infraestructura que va a estar necesitando asegurarse de que esté disponible todo el tiempo. A medida que el cliente va creciendo, vamos a tener que asegurarnos de que cada uno de estos roles tenga un recurso dedicado para poder tener un mejor nivel de performance. ¿Qué significa esto? Que como les dije, si bien podemos instalar la solución en un servidor físico o en una máquina virtual, lo recomendable es que si requerimos tener mejor nivel de procesamiento, pongamos más proxy servers. ¿Para qué? Para poder balancear la carga, como ven aquí. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si nosotros tenemos una prioridad de poder respaldar todas nuestras aplicaciones críticas en la primera hora, en las primeras 4 horas de ventana de respaldo, lo que vamos a hacer es, vamos a generar una política de backup, el cual utilice backup proxy servers dedicados para ciertas políticas. Estos backup proxy servers van a procesar la información y se van a asegurar de que justamente los respaldos lleguen a destino, el repositorio, de una forma mucho más performante. Entonces, nuevamente, esto hace de que ustedes puedan tener la flexibilidad necesaria para escalar la solución y de esta forma asegurarse que el cliente siempre tenga un respaldo o una réplica de su infraestructura virtual cuando la necesita. Otra de las cosas, una pregunta que nos va a hacer el cliente es, ok, yo inicio con un storage, yo inicio con un Network Access Storage, con un DAS,
¿Qué pasa si necesito más espacio? Porque se va a quedar sin espacio porque va a ir almacenando respaldos. Bien, ningún problema, estimado, les decimos, vamos a poder sumar un segundo storage. Ese segundo storage lo vamos a poder configurar ya bajo un nuevo esquema que se llama Scale Out Backup Repository. ¿Qué hace esta nueva funcionalidad? Les permite a ustedes poder agrupar, como ven aquí, varios repositorios bajo este entorno. Y este entorno lo que va a hacer es preguntarles qué tipo de políticas quieren utilizar para maximizar la utilización de todo este grupo de repositorios que hemos creado. Entonces vamos a poder generar una política de backup, por ejemplo, que le diga al Scale Backup Repository que envíe todos los respaldos incrementales de las máquinas virtuales a este repositorio y todos los full backups de las máquinas virtuales a este otro repositorio. O bien, podemos utilizar otra política que diga que el repositorio más performante de este trío sea el primero en atender las peticiones de almacenamiento de respaldo. Entonces, de esa forma, lo que nosotros tenemos es una entidad, esa entidad es completamente funcional y los recursos de esa entidad funcional se van a asegurar de que siempre podamos tomar respaldo de las máquinas virtuales y utilicemos de forma mucho más eficiente el almacenamiento del cliente. Bien, si luego de toda esta explicación hay dudas, les voy a pedir por favor que en el panel de preguntas las escriban y al final de la sesión vamos a estar haciendo con Mariano un round robin de preguntas y respuestas para ayudarlos a poder desasnar cualquier duda que se les genere mientras estamos explicando la solución. Recuerden que la premisa en el día de hoy es que ustedes puedan entender la solución, puedan presentarla y tengan plena seguridad de lo que están hablando. Bien, presentamos las funcionalidades. Funcionalidades que le van a permitir al cliente, por ejemplo, tener disponibilidad de la infraestructura. Primera de ellas, Instant VM Recovery. ¿Qué le permite hacer al cliente Instant VM Recovery? Le permite recuperar una máquina virtual en cuestión de minutos. Y cuando ustedes leen y le explican al cliente 2 minutos, es real. Ahora bien, este Instant VM Recovery, ¿cómo funciona? ¿Cómo nos permite, para preguntarles al cliente, poder hacer este tipo de tareas? Recordemos que nosotros tomamos un respaldo a nivel imagen de máquina virtual. ¿Esto qué significa? Significa lo siguiente. Tenemos el respaldo de la máquina virtual a nivel imagen en el repositorio. En este repositorio vamos a almacenar los respaldos y lo primero que vamos a hacer es, vamos a conectar este mundo, que es el del respaldo, con el mando de la producción. Aquí el cliente tiene su hipervisor de producción, sus 3 máquinas virtuales y su storage de producción. Supongamos que justamente esta máquina les deja de funcionar. Lo que vamos a hacer es justamente el Active Directory, algo muy crítico para el cliente. Para poder subsanar esto inmediatamente, para no impactar producción, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer intervenir tecnología propietaria de Veeam, que se llama vPower, y lo que va a hacer vPower es permitirnos conectarnos al hipervisor y disponibilizar una máquina virtual desde el repositorio. Cuando nosotros les explicamos que disponibilizamos una máquina virtual desde el repositorio, significa lo siguiente: como nuestro respaldo es a nivel imagen de máquina virtual, vamos a poder agarrar un BBK, un BBIB, que son las extensiones de respaldo que tenemos de esas máquinas virtuales de producción, y vamos a disponibilizarlas en el hipervisor de producción. Esta máquina virtual entonces va a ser disponibilizada, va a ser encendida desde el repositorio, pero presentada en el hipervisor de producción. Una vez que tenemos esta máquina presentada en el hipervisor de producción, vamos a poder continuar trabajando. Ahora bien, salvedades que tenemos que explicarle al cliente es, como estamos trabajando con un respaldo, como ven aquí, el origen de la información es un respaldo, esta máquina virtual va a estar en modalidad read only, solo lectura. ¿Por qué? Porque es un respaldo. Si nosotros modificamos un respaldo, se corrompe el mismo y ya no sirve el respaldo. Lo que sí les permite hacer al cliente, por ejemplo en el caso del Active Directory, es solucionar peticiones de autenticación, por ejemplo. Una solución de autenticación siempre va con una consulta que se llama LDAP Search. Ese LDAP Search va a tener una respuesta de esta máquina virtual, pero no va a cometer ningún cambio. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a poder seguir operando. ¿Y cuál es el beneficio de que siga operando?
le va a dar tiempo al cliente a hacer acciones de troubleshooting sobre la máquina que originalmente estaba dando servicio y está dañada. ¿Por qué? Porque imagínense que quiere volver a la vida esa máquina virtual, pero como ya no tiene la presión de tener que tener una máquina virtual inmediatamente para que no estén encima de él, el cliente tiene ya la soltura de poder trabajar y hacer un troubleshooting mucho más exhaustivo sobre la máquina. El cliente después logra y determina que esa máquina ya no sirve, no se puede volver a la vida, y quiero dejar esta máquina que está corriendo directamente desde el repositorio operativa, 100% operativa. Ningún problema, señor cliente, le decimos, usted va a poder ejecutar una acción que se llama migración online, y esta migración online lo que le va a permitir a usted es mover la máquina virtual desde el repositorio hacia el storage de producción. Una vez que la mueve hacia el storage de producción, lo que hace nuevamente es republicarla, republica la máquina virtual y la deja read and write, lectura y escritura, la deja 100% operativa con los últimos cambios comiteados. De esta forma, en cuestión de minutos, el cliente vuelve a la vida su infraestructura y de esta forma no ve su marca impactada por una falta de disponibilidad. Bien, recuperación granular. Recordemos algo, el cliente tiene recuperación granular, no respaldo granular. Es algo que tenemos que dejarle claro al cliente, la recuperación siempre es granular. ¿Cuál es el beneficio de la recuperación granular? Poder brindarle al cliente el objeto más pequeño que tenga esa máquina virtual que estamos respaldando, ya sea un archivo, una carpeta, un volumen. ¿Ok? Entonces, para lo que es recuperación granular, BIM ha conjuntamente trabajado con Microsoft para generar exploradores. ¿Qué hacen estos exploradores? En el caso de que el cliente tenga un Exchange, les va a permitir poder recuperar desde un correo hasta un inbox y un mailbox completo. Significa que vamos a poder recuperar desde lo más pequeño que tiene ese Exchange server hasta lo más grande que es el mailbox completo. ¿Ok? Bien. El cliente nos puede preguntar, ok, tengo Office 365, ¿me pueden ayudar con eso? Ningún problema. Hay otra herramienta que es Backup para Office 365 que hace exactamente lo mismo que haríamos con un Exchange, pero básicamente lo que hacemos es nos conectamos a una organización de Office 365, tomamos respaldo de la misma y a través de un explorador que viene con el Office 365 vamos a poder realizar la recuperación granular de la información. Bien, en el caso de que el cliente tenga un SharePoint, vamos a poder explicarle que vamos a poder recuperar de forma granular desde un sitio completo, significa todo el sitio que tenga ese SharePoint, disculpen, hasta un archivo que tenga dentro del contenido del sitio. Si quiere recuperar un PDF, si quiere recuperar un doc, si quiere recuperar algo que está presentando en ese sitio, el cual necesita recuperar porque el contenido que está mostrando ahora es erróneo, lo va a poder hacer. En caso de que tenga Active Directory, como habíamos visto con lo que es Instant VM Recovery, va a poder recuperar desde un usuario, una contraseña y una directiva de grupo. Para lo que son bases de datos, va a poder recuperar SQL Servers en su modalidad base de datos completa, significa que vamos a recuperar toda la base de datos completa. Vamos a poder recuperar una transacción, ya es algo mucho más minúsculo y que es parte de esa base de datos, hasta una tabla. O sea que le estamos dando al cliente la potestad de poder ir a lo más pequeño que tiene esa base de datos, que es una tabla. Bien, el cliente dice, ok, excelente, muy bien, veo que han evolucionado en la parte de Microsoft, pero yo tengo un Oracle. ¿Me pueden ayudar con ese Oracle? Ningún problema, señor cliente. BIM ha estado trabajando conjuntamente con su partner de tecnología Oracle para poder generar un explorador para bases de datos Oracle, pero que solamente sean Oracle 11 y Oracle 12. ¿Por qué? Porque son los únicos motores de base de datos evolucionados que nos permiten poder interactuar de la misma forma que interactuamos con un SQL Server. Ahora bien, lo que tenemos que explicarle al cliente es el nivel de recuperación que tenemos sobre estos Oracle 11 y 12 que corran sobre servidores Linux y sobre servidores Windows. Es lo siguiente, vamos a poder recuperar una base de datos completa y una transacción, pero no vamos a poder hacer una tabla. ¿Por qué?
porque el motor de base de datos de Oracle no permite llegar hasta una tabla por el momento. Entonces, esa es la salvedad que tienen que explicarle al cliente y que ustedes tienen que tener en claro. Bien, recordemos que siempre estamos hablando del mundo virtual, no estamos hablando de servidores físicos. Para servidores físicos tenemos otra herramienta que luego vamos a charlar. Bien, si el cliente tiene aplicaciones como por ejemplo un Lotus Note, tiene por ejemplo Postgres, tiene una aplicación que ni siquiera es un Microsoft o un Exchange, un SharePoint, un SQL Server, sino que tiene por ejemplo un Oracle en su versión 9 y él quiere recuperar información de ese Oracle en su versión 9. Señor cliente, no hay ningún problema. Para ello tenemos el primer método de recuperación granular que generó la compañía, que es UR, Universal Application Item Recovery. ¿Cómo funciona? De la siguiente forma. Tenemos el hipervisor de producción con las 3 máquinas virtuales y el storage de producción. Tenemos un nuevo feature que es Virtual Lab en modalidad Proxy Appliance. Proxy Appliance porque va a tener que permitir la conexión entre el repositorio y el ambiente productivo. ¿Qué hace este Virtual Lab? Básicamente algo muy fácil, muy simple y muy transparente. Va a conectarse al hipervisor de producción, por eso tiene esta imagen. Y una vez que se conecta al hipervisor de producción, va a censar cuántos recursos tiene para poder generar un ambiente aislado. Este ambiente aislado lo que hace es permitirle a ustedes poder inicializar máquinas virtuales desde el repositorio. Una vez que inicializamos las máquinas virtuales desde el repositorio, vamos a proceder a recuperar la información directamente desde el respaldo hacia producción. Así de simple, el cliente puede recuperar información de su Lotus Note, de su Exchange, disculpen, de su Oracle 9, sin ningún tipo de problema. Nuevamente, si hay dudas o consultas, son más que bienvenidas, las dejan en el panel de preguntas y las vamos a estar contestando. Bien, la solución también va a ayudar al cliente en lo que es la simplificación del RPO y en algo muy importante, que es básicamente ayudarlo a que tenga un sitio de Disaster Recovery y a realizar tareas de Disaster Recovery. ¿Por qué? Porque con la solución va a poder realizar muchísimas tareas que van a impactar sobre su Disaster Recovery. Por ejemplo, va a poder, a través de lo que es las integraciones, utilizar los Storage Snapshot. Estos Storage Snapshot van a funcionar directamente con ciertas marcas y ciertos modelos. ¿Qué marcas? EMCDL, HP, en su versión VNX, VNXE de segunda generación, con NetApp, que tiene que tener un sistema operativo, como todos sabemos los NetApps tienen su propio sistema operativo, tiene que ser la versión 8.1 en adelante. Y Nimble Storage. Si tiene un Nimble, vamos a poder tomar un Storage Snapshot. Rápidamente, para que puedan entender qué es un Storage Snapshot y no les quede el interrogante, es una imagen de la máquina virtual. Esa imagen de la máquina virtual, en vez de almacenarla en el repositorio, la vamos a almacenar en el storage productivo, el storage de producción. Ese snapshot de máquina virtual lo vamos a almacenar en el storage de producción por un breve periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque si lo tenemos in eternum, ¿qué va a pasar? Vamos a estar colapsando el storage productivo. De esta forma lo que hacemos es tenerlo por ejemplo, un periodo de 15 minutos. ¿Cuál es el beneficio de esto? Poder desde ahí hacer una replicación de las máquinas virtuales hacia nuestro sitio de Disaster Recovery. También va a poder, en el caso de que no tenga la integración, utilizar lo que se llama backup y replicación 2 en 1. ¿Qué significa esto? Que vamos a poder utilizar, por ejemplo, la replicación a través de la metodología seeding. ¿Qué significa? Significa lo siguiente: el cliente ya tiene un respaldo. Ese respaldo es una imagen de la máquina virtual. Entonces, por consiguiente, ¿qué podemos hacer con ese respaldo? Vamos a poder poner ese respaldo en una unidad extraíble, enviarla al sitio de Disaster Recovery a través de FedEx o lo que necesiten, y una vez que tenemos ese disco externo, vamos a conectarlo al repositorio
vamos a descargar ese full backup y ya tenemos la primera parte de lo que es replicación. ¿Qué significa eso? Significa que no tuvimos que enviar un inicio de replicación y saturar el enlace, sino que simplemente ahora vamos a enviar los incrementales o diferenciales que tenga la máquina virtual contra el respaldo que vamos a tener en el sitio de Disaster Recovery. Así de simple y así de fácil funciona el 2 en 1. Luego, en el caso de que el cliente quiera conectarse a la nube, que luego lo va a profundizar Mariano, vamos a utilizar tecnología propietaria de BIM, que es Cloud Connect. También, si el cliente quiere hacer réplicas, pero el ancho de banda que tiene no es benevolente, no es muy bueno, vamos a poder involucrar o hacer intervenir a One Acceleration. ¿Qué es el rol del One Acceleration? Básicamente es un rol que le va a permitir a ustedes catalizar el envío de información a través de un vínculo muy pequeño hacia el sitio de Disaster Recovery. ¿Cómo funciona? Muy fácil. Este rol es instalable en una máquina virtual. Lo que va a hacer es permitirles a ustedes, a través de un cache, agrupar información que quieren enviar. Una vez que agrupan esa información, la va a repriorizar y la va a enviar al sitio de Disaster Recovery. Primera pregunta que les va a hacer el cliente es, ¿necesito también un One Acceleration en destino? Sí, señor, necesita un One Acceleration en destino. ¿Por qué? Porque necesita poder hacer este paso inverso, que es poder entender lo que le está enviando el One Acceleration de origen, poder rearmar los paquetes y poder enviarlo al repositorio de destino para que las réplicas o los backup copies se vean impactados. Ahora bien, imagínense que el cliente nos puede decir, ok, perfecto, excelente, ¿en qué más me pueden ayudar? Lo que es el módulo de replicación de la solución los va a ayudar en, por ejemplo, balancear cuánto vamos a utilizar del ancho de banda entre el punto de origen y el punto de destino. ¿Qué significa esto? Imagínense que tenemos un cliente que en su ambiente de producción no solamente tiene un ambiente virtual, sino que tiene un mainframe, tiene una S400 o tiene equipos los cuales también utilizan este enlace para, por ejemplo, enviar trabajos por lote o batch jobs hacia el sitio de Disaster Recovery. Entonces van a querer no impactar o no desbordar el ancho de banda que tienen para que no se vea impactado justamente el envío de esa información. Entonces, a través de lo que es Traffic Sterling, ustedes van a poder informarle a la solución cuánto ancho de banda van a estar consumiendo para que pueda coexistir tanto el envío de información de ese S400 o de ese mainframe y también el envío de réplicas hacia el sitio de Disaster Recovery. También vamos a poder ayudarlo, por ejemplo, en lo que se llama mapeo de redes. ¿Qué es un mapeo de red? Significa básicamente poder informarle al cliente que si él tiene una red, por ejemplo, 192.xxx en su sitio primario, va a poder mapear esa red con la red 10 que va a tener en el sitio de Disaster Recovery. ¿Cuál es el beneficio de esto? Básicamente que cuando estemos haciendo la réplica de la máquina virtual, primero va a tener asignado, disculpen, una dirección IP del rango de direcciones IP 10 del segmento en el sitio de Disaster Recovery, y esa dirección IP no solamente que va a ser asignada, sino que cuando luego de ejecutar la replicación, ejecutemos el plan de failover. ¿Qué significa el plan de failover? Activar la replicación. Significa que vamos a apagar la máquina en el sitio productivo y vamos a encenderla en el sitio de Disaster Recovery. Una vez que encendemos la máquina en el sitio de Disaster Recovery, la encendemos con su dirección IP asignada. Por consiguiente, la encendemos con todos sus servicios y lista para operar. Entonces, no solamente le estamos dando al cliente la potestad de poder replicar sus máquinas virtuales, sino que al momento de que ejecuta el failover, la máquina ya se encuentra lista para continuar operando. Perfecto, dice el cliente. Muchísimas gracias. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando yo ya tengo mi sitio de Disaster Recovery? Discúlpeme, mi sitio de producción, listo para continuar operando. Ningún problema, señor cliente. Le vamos a informar que puede hacer lo que se llama failback. ¿Qué hace el failback? El proceso inverso. Significa que va a apagar la máquina virtual y la va a encender aquí. Pero el cliente les va a preguntar, ¿qué hacemos con los cambios que se estuvieron produciendo aquí mientras que la máquina estaba viva en el sitio de Disaster Recovery? La herramienta lo que va a hacer en ese caso es, como ven aquí, un Delta Sync. ¿Qué hace este Delta Sync? Le va a permitir sincronizar la máquina virtual en el sitio de Disaster Recovery contra el sitio de producción, impactando todos los cambios y dejándola
actualizada hasta el último cambio. Y luego sí ejecuta el failback, dejando nuevamente la máquina productiva en el sitio de origen. Pregunta común que surge cuando estamos explicando este slide es: ¿tengo que licenciar mi sitio de Disaster Recovery? La respuesta es no, señor cliente. ¿Por qué? Porque con la herramienta, con BIM, con la solución, usted va a poder tener tanto su sitio productivo como su sitio de Disaster Recovery cubierto. Ahora, lo que tenemos que explicarle al cliente es lo siguiente: que este sitio de Disaster Recovery tiene que ser completamente stand-by. Significa que no tiene que tener máquinas virtuales encendidas brindando servicio productivo. Si el cliente tiene un sitio de Disaster Recovery con máquinas virtuales encendidas brindando servicio, va a tener que licenciarlo, porque no es un sitio de Disaster Recovery, sino que es un sitio de producción alterno, que es completamente distinto. ¿Ok? Entonces, nuevamente, si el cliente tiene un sitio de producción y aquí lo que hace es tener toda su producción y tiene un sitio de Disaster Recovery en el cual solamente está en modalidad de stand-by, significa que está todo armado y esperando a que se active, con la misma licencia va a poder cubrir tanto la producción como el sitio de Disaster Recovery. Ahora bien, si el cliente tiene máquinas virtuales brindando servicio, va a tener que licenciar también el sitio de Disaster Recovery. Primera pregunta que nos va a hacer el cliente es: ok, yo tengo un clúster de VMware en mi sitio productivo. ¿Cómo lo licencio? Va a tener que contar la cantidad de CPUs que tienen en el sitio productivo y licenciarlo. Y al mismo tiempo, porque nos ha pasado, explicarle al cliente de que en el sitio de Disaster Recovery va a tener que tener el mismo nivel de infraestructura para poder sustentar el envío de sus máquinas virtuales al sitio de Disaster Recovery. Muchas veces lo que ocurre es que les van a preguntar: ok, no quiero enviar todas mis máquinas virtuales, sino quiero enviar un set de máquinas virtuales críticas. Ningún problema, usted cuando ejecuta o arma un plan de failover, puede seleccionar qué máquinas van a formar parte de ese plan de failover y activar ese plan de failover exclusivo para esas máquinas virtuales. Bien. ReIP, ¿qué hace el ReIP? Los va a ayudar, este módulo básicamente es uno de los más importantes porque los va a ayudar a lo que se llama el cambio de dirección IP o cambio de asignación de dirección IP en el sitio de Disaster Recovery. ¿Qué significa esto en castellano puro? Básicamente, la máquina virtual va a tener una dirección IP aquí y aquí va a tener otra dirección IP. Lo que hace el ReIP, permitirles a ustedes de que ese direccionamiento IP distinto se lleve a cabo. Bien. Aquí le voy a ceder la palabra a Mariano, que nos va a estar colaborando con todo lo que es Cloud Connect y los servicios de nube. Mariano, te cedo la palabra. Perfecto, Fernando, muchas gracias. Falta Bueno, más. vamos a estar arrancando con todo lo que es nubes públicas y privadas y qué se puede hacer en ellas. Perfecto. La primera pregunta que tenemos es: disculpa, ¿qué otros hipervisores están soportados? Andrés, por el momento solamente Hyper-V VMware, como les habíamos mencionado. Hay en un futuro la idea de soportar Acropolis, que es el hipervisor de Nutanix. Así que vamos a estar evolucionando hacia el soporte de ese hipervisor. Pero por el momento, VMware Hyper-V. VMware en su versión licenciada, haga Hyper-V 2008 R2 en adelante. Bien. Frente a un ambiente de un cliente que tiene servidores físicos con sistemas operativos Unix, por ejemplo. Bien. Excelente pregunta. Primero vamos a abordar el tema de los servidores físicos. Para los servidores físicos tenemos agentes. Esos agentes van a dividirse en dos: agentes para equipos físicos Windows y agentes para equipos físicos Linux. El agente para equipos físicos Windows lo que nos va a permitir es justamente poder tomar respaldos de esos equipos físicos. Ahora bien, esos equipos físicos se subdividen
en dos ramas. La primera de ellas, las workstations, que son laptops, desktops, y la otra son servidores. Para los servidores tenemos que adquirir la versión server. Esa versión server tiene una funcionalidad que se llama Application Aware Processing, y esa funcionalidad, Application Aware Processing, nos permite poder tomar un respaldo consistente a fallas de aplicaciones críticas, por ejemplo, como un SQL Server, un Exchange, un Active Directory. Si el cliente tiene un Solaris, una IX, no podemos ayudarlo. Un HPUX, tampoco. Un SATA Cruz, tampoco. Si el cliente tiene un Red Hat, un Ubuntu, un Debian, encantado de ayudarlos. Esas distribuciones de Linux están cubiertas por lo que se llama VAL, Beam Agent for Linux. Bien, Mariano, tú me dices cuándo. Listo. Sí, ahí ya podemos arrancar. Le cedo la palabra y muchísimas gracias. Y luego de Mariano, continuamos con la ronda de preguntas y respuestas. Disculpen la demora ahí, tuve un inconveniente con la parte del PowerPoint. Vamos a empezar con la parte de Cloud. ¿Cómo se licencia? Normalmente ustedes ya conocen cómo se licencia la parte de Perpetua, que es compra por socket para todos los productos, los años de soporte incluido y el renuevo del soporte con la licencia Perpetua. ¿Cómo funciona la parte del programa de BCSP? El alquiler es mensual y por máquina virtual, o sea que la unidad ahí va a ser la máquina virtual y no el socket o el CPU. Lo mismo para el caso de los agentes, es por unidad, o sea que se va a contabilizar, digamos, por servidor físico o por workstation. Y el alquiler incluye el soporte 7x24 en todas las licencias. También existe la forma de hacer una compra de paquetes de 10 máquinas virtuales de manera de hosting perpetual, que denominamos que es 10 licencias de máquinas virtuales del producto, por ejemplo, de Availability Suite en la versión Enterprise Plus, y a la vez esto después se asocia con años de soporte y mantenimiento. ¿Cuáles son las licencias que están disponibles por las nubes? Por la nube, digamos, debe ser de manera alquilada, sorrentada. El producto de Availability Suite, que incluye Beam Backup Replication y Beam One, se alquila por máquina virtual, lo mismo para Backup Replication. Los agentes, que se alquilan en estos casos por servidor y por workstation, tanto los agentes de Windows como de Linux, están disponibles ahora en una promoción de manera gratuita y sin límites hasta el 31 de diciembre de 2017. Para potenciar digamos, este beneficio o esta utilización de los agentes, también está disponible de manera gratuita el Beam Cloud Connect Backup, solo para servidores y para workstation, hasta la misma fecha, hasta el 31 de diciembre de 2017. Después tenemos disponibilidad de la parte de Beam Cloud Connect Backup para máquinas virtuales, para poder atender los ambientes virtualizados, para hacer el envío de la información de backup hacia la nube pública o privada. Después tenemos la posibilidad de utilizar el Beam Cloud Connect Replication por máquina virtual. Beam One, nuestra herramienta de monitoreo y reporte, también es por máquina virtual y se puede alquilar de manera separada a nuestras herramientas de backup y replicación. Y el último es un add-on para lo que es el System Center de Microsoft, que es el Beam Management Pack. Es el único que en modo rental, o sea, en modo alquiler, se hace por socket o CPU. ¿Cómo funciona Cloud Connect? La parte de Beam Cloud Connect integra los repositorios de cloud directamente a la consola de backup. Es tan fácil como escoger Add Service Provider, entrar las credenciales que el BCSP le ha dado y directamente aparecen los repositorios de cloud en la infraestructura de respaldo. No hace falta utilizar VPN ni una consola separada y los repositorios de cloud funcionan como cualquier otro repositorio de respaldo. La consola que va a tener el BCSP, para hablar un poco de ellos, va a ser multi-tenancy, con lo cual no va a tener la necesidad de instalar una consola por cada cliente, sino que en la misma consola va a tener todos sus clientes con todo el gerenciamiento de licenciamiento, job de backup, etc. Los repositorios cloud están disponibles aunque el respaldo primario o el data center se caiga. Eso es muy importante para asegurar la continuidad de negocios. Entrando un poco más en detalle de cómo funciona, digamos, o cómo se podría aplicar esta funcionalidad del service provider que le provea la disponibilidad de los datos en la nube. Cada cliente, como ven en la figura, se ve la conectividad que tiene cada cliente. Puede tener también un WAN Accelerator de manera opcional. En el lado del service provider se debe tener el Cloud Gateway, que es el servidor que atiende
digamos, el envío de información de estos clientes finales. Y luego lo que hace es se comunica con el Beam Backup Replication y a través de ahí él envía los backups a los repositorios en la nube. ¿Cómo licenciar Beam Cloud Connect en el caso de tener Azure? Esta es una pregunta que se están dando muy habitualmente, tanto con Azure como con AWS. Para el caso de Azure, puntualmente hay que licenciar el Cloud Connect Backup para poder utilizarlo en el repositorio de la consola de Beam. Solamente se le puede ofrecer por el momento y con la versión que tenemos disponible en el mercado, Backup as a Service en Azure a los clientes. Obviamente que tienen que aclararle que solamente están brindando al cliente el producto, la licencia del producto, que todos los costos de almacenamiento que hay son independientes de este valor. Y aún no se puede hacer Disaster Recovery en Azure. En un futuro no muy lejano, mediante Azure Stack, vamos a poder brindar seguramente de Disaster Recovery a los clientes. Un poco más en detalle de qué se puede y qué no se puede hacer en nubes privadas y nubes públicas. En el caso de Azure, ¿se puede hacer backup de máquina virtual hacia la nube? No se puede hacer réplica tampoco. Se puede hacer un backup copy hacia la nube de Azure, con lo cual hay que hacer un backup on-premise en el cliente y luego hacer un backup copy hacia Azure para tener la posibilidad de hacer una restauración de esa máquina. ¿Se puede hacer un restore to Azure? Sí, hay un Direct Restore to Azure, que es nuestro producto que se baja de manera gratuita, que lo permite hacer. En el caso de backup de agentes, para hacer backup de agentes con la versión 1.0 del agente de Windows, se debe de tener la consola de BBR para que esta haga de interfaz y pueda enviar los backups hacia la nube. En nuestra versión beta que tenemos actualmente del agente de Windows, la 2.0, tiene la posibilidad de hacer el backup al Cloud Repository de manera directa, sin necesidad de pasar por BBR. En el caso de Amazon, sí o sí debe de contar con la consola de BBR por el momento, ¿sí? Para poder hacer un backup de agentes hacia Amazon. El backup de los agentes de tanto de Linux como de Windows en Azure se puede hacer. Lo mismo que el agente de backup, la parte de backup de Office 365 hacia Azure. O sea, desde el agente de Office 365 hacia Azure no se puede hacer. Se requiere de Cloud Connect en el caso de Azure. Se requiere de Cloud Connect. Azure tiene en el marketplace de ellos, tienen su template de pre-configure de la máquina virtual para poder utilizarlo y que sea tan simple como descargarlo, colocarle la IP y sale andando. Y después, si sirve el One Accelerator, con Azure, tanto con Azure como con Amazon, sirve, pero la versión tiene que ser una Enterprise Plus para que pueda utilizar ese One Accelerator, esa característica de One Accelerator, de poder activarse en un repositorio externo. En el caso de Amazon, es muy importante que contemos con un S3 Gateway como para poder hacer backup de máquinas virtuales hacia Amazon. Se puede hacer un backup copy hacia Amazon, igual que lo hacemos con Azure. En el caso de los agentes, lo mismo que en el caso de Azure, se debe contar con una máquina una consola de BBR, digamos, para poder hacer el backup hacia la nube de Azure. En el caso de backup de Office 365, solo se puede hacer si se tiene un S3 Gateway, ese backup, se puede hacer el envío. Y bueno, básicamente lo mismo que el anterior caso, sirve One Accelerator, sí, en la versión Enterprise Plus. En otras públicas, caso de ser, por ejemplo, Rackspace o Google Cloud, no tenemos ningún tipo de compatibilidad con ellas, con lo cual no se puede hacer ninguna tarea. Y para que vean un poco la diferencia con respecto a utilizar una nube privada con una pública, en el caso de nubes privadas que sean manejadas por un Beam Cloud and Service Provider que esté activo, tienen la posibilidad de hacer todo el portfolio, todas las herramientas, tanto backup de máquinas virtuales, réplicas de máquinas virtuales, backup de copia hacia la nube del VCSP. Se puede hacer backup de agentes hacia el VCSP, lo mismo que el backup de Office 365,
¿Se requiere Cloud Connect? Obviamente que se requiere Cloud Connect para realizar todo esto. ¿Y se puede utilizar One Accelerator con un BCSP? Sí, solamente a partir de la versión Enterprise ya pueden utilizar este One Accelerator con un BCSP. Y por último, para finalizar un poco la parte de Cloud Connect y devolverle la palabra a Fernando, existen dos tipos de conectores de Cloud Connect. Son los que obviamente les estuve comentando por el programa de BCSP, que son los de Service Provider, y existe el Cloud Connect for the Enterprise. Este es un caso muy puntual en donde aplica solamente para aquellas empresas que tengan un Enterprise Agreement de Microsoft o un Enterprise License Agreement de VMware. Uno de los dos al menos tiene que estar firmado. Y se vende por otro tipo, no se vende por alquiler mensual, sino que es una suscripción de 1 o 3 años. Y el licenciamiento es por máquina virtual, por servidor o por workstation. Esto está más pensado para los entornos de Large Enterprise o de empresas que tengan Remote Office, Branch Office, ¿sí? Para que noten bien la diferencia, en el caso del Cloud Connect for Service Provider, el licenciamiento es de modo de alquiler mensual, el licenciamiento es por máquina virtual, y los prerequisitos son que tengan data center propio, un colocation o que sean un Managed and Service Provider. Bueno, Fernando, te vuelvo a ceder el control y la palabra, así continuamos con la presentación. Yo aprovecho para contarles entonces que les dejé en el panel del chat los contactos para cada región. Como sabrán, sur de Latinoamérica conforma Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Perú. Y lo que es norte de Latinoamérica, todo lo que es Centroamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador y la parte de Caribe hispano, Puerto Rico y República Dominicana. Así que cualquier duda más bien a nivel comercial, pueden chequearla con sus contactos, con sus channel managers y todo lo que tenga que ver con cuestiones técnicas que hoy no se puedan llegar a contestar. Igual estamos haciendo todo lo posible para responderlas en el panel de preguntas. De todas formas podemos coordinarlas con nuestros ingenieros. También vi que estaban preguntando por otro tipo de sesiones. Vamos a ir juntando también lo que ustedes consideren que les gustaría tener, digamos, como presentación, donde les gustaría involucrarse en otro nivel de profundidad, como por ejemplo el tema de agentes físicos. Así que cualquier tema que quieran tratar, cualquier otra consulta o presentación que quieran tener, la idea es que también nos puedan compartir esa información para que organicemos próximas sesiones en base a lo que ustedes también están interesados. Así que por mi lado les agradezco muchísimo. No sé si Fernando tiene algo más para contarnos, pero ya los dejo entonces en manos de ellos. Muchas gracias. Gracias, Caro. No sé si me escuchan. ¿Aló, me escuchan? No, dame un segundo. Así, estoy en... A ver. ¿Hola? ¿Me escuchan? Y se escucha perfecto. Excelente, muchísimas gracias. Bien, si quieren, continuamos un poquito más con la parte de algunos segmentos de la solución y luego abordamos preguntas y respuestas. Nos vamos a extender algunos minutos. Desde ya, Caro, muchísimas gracias por el tiempo. Yo voy a quedarme charlando un poquitín más con todos los participantes para desasnar dudas técnicas y mostrarles un poquito más de la solución. Y bueno, luego vamos a estar definiendo los temas para estas futuras sesiones que quieran abordar. Bien, entonces, rápidamente para continuar, porque quiero que también, si van a presentar el producto, sepan sobre el resto de la infraestructura. La primera pregunta es, ok, ¿tenemos alguna metodología o función que nos permita poder enviar el respaldo de forma segura? Sí, tenemos un cifrado, utiliza un algoritmo de 256 bits y un canal SSL para el envío del mismo. Una de las preguntas que vi es, por ejemplo, si tengo más de un backup server, o un cluster, no soportamos clustering de backup server, pero imagínense que tenemos, o que el cliente tiene una sucursal, una casa central, varias sucursales, y tiene BIM Backup Server en cada una de esas sucursales, y desde la casa matriz quiere administrar esa infraestructura de BIM Backup and Replication. Bien, Enterprise Manager es la solución, le va a permitir poder manipular, manejar
todos los Beam Backup Servers que tenga en cada una de esas sucursales. También le va a permitir darle independencia de restauración a los usuarios finales a través de One Click Restore. Significa que cada uno de estos usuarios finales va a poder restaurar información que pertenezca a esa máquina virtual de los cuales ellos tienen permisos. También, a través de lo que es Enterprise Manager, va a permitirle poder delegar tareas administrativas al grupo de administradores. Por ejemplo, supongamos que tengamos una compañía que tiene un grupo de administradores 24/7 y necesita delegar las acciones de tareas administrativas en ese grupo, el cual va rotando todo el tiempo para cubrir las 24 horas. Bien, a través de Enterprise Manager y, por ejemplo, integrándolo con el Active Directory, vamos a poder asignarle a este grupo de administradores tareas de restauración sobre ciertas máquinas virtuales, sobre ciertos archivos y aplicaciones. Significa que solamente van a poder realizar, por ejemplo, tareas de restauración de SQL Servers, de documentos y de aplicaciones relacionadas con SQL, pero no van a poder estar realizando, por ejemplo, tareas de restauración o de respaldo de máquinas virtuales como un domain controller, un exchange, spreadsheet o Excel y correos. Entonces, ese es el nivel de granularidad que les permite para lo que es la tercerización. Bien. Storage Snapshots, algo que ya habíamos charlado. Básicamente, algo que, para que les queden claro, los Storage Snapshots solamente están disponibles para tecnología VMware o para lo que es el hipervisor de VMware. El soporte que tenemos es, para el caso de lo que es HP, es HPVCA, Left Hand, Threeper y P4000. Para lo que es NetApp es 8.1 o superior. Y para lo que es Nimble es el AF Series y el CS Series. Para lo que es VNX y VNXE de EMC, en este caso del EMC, tiene que ser de segunda generación. La primera generación no nos permite hacer la integración. ¿Por qué? Porque la versión del sistema operativo de esa versión no es compatible con la que estamos teniendo ahora. Entonces, si es VNX, VNXE tiene que ser de segunda generación. ¿Ok? Entonces aquí tienen la gráfica de cómo es que se comporta un storage snapshot. Cómo va a ser, se toma la instantánea de la máquina virtual y se almacena en el storage productivo. Este almacenamiento es por un periodo de tiempo. Beneficio de esto para el cliente, que puede utilizar el explorador para storage snapshot para recuperar información. ¿Qué significa esto traducido en castellano básico? Es que en vez de ir a buscar la información al repositorio para recuperarla, vamos a ir al Storage Snapshot y utilizando el explorador para Storage Snapshot vamos a poder realizar un Instant VM Recovery, una recuperación a nivel archivo, una recuperación a nivel aplicación. Bien, algo de suma importancia que siempre se preguntan, que es, ¿qué certeza tengo de que mis respaldos van a funcionar cuando más los necesiten? Tenemos una solución para ese tipo de interrogantes que se llama Sure Backup y Sure Replica. ¿Qué hace Sure Backup y Sure Replica? Les va a permitir a ustedes poder asegurarse de cómo es que se están realizando los respaldos y las réplicas, de cuán factibles son de utilización. Sure Backup, ¿qué hace? Les va a permitir, por ejemplo, lo siguiente. Nuevamente, en el entorno tenemos el hipervisor de producción con el storage de producción y las 3 máquinas virtuales. Tenemos nuestro repositorio donde almacenamos nuestros respaldos. A través de vPower nos vamos a poner en contacto con el hipervisor y a través de Virtual Lab vamos a generar un ambiente aislado. Este ambiente aislado nos va a permitir poder inicializar máquinas virtuales. Una vez que inicializamos las máquinas virtuales, vamos a poder realizar tareas de verificación. Estas tareas de verificación verifican cómo se inicializa la máquina virtual, cómo se carga el sistema operativo y cómo se carga la aplicación. Por ejemplo, a través de un telnet, si está escuchando o no. De esta forma, tenemos la certeza de que esto está funcionando o no. Bien. Beneficio. Tenemos una copia exacta de lo que está ocurriendo en producción y por consiguiente vamos a permitirles a los administradores de que testeen las máquinas según su necesidad. Bien. Recuerden que yo les había mencionado al principio que en caso de que el cliente quiera un monitoreo exhaustivo de su infraestructura, lo vamos a poder tener a través de lo que es VMware. VMware les va a permitir tanto monitorear ambientes Hyper-V como VMware. Les va a permitir también monitorear el ambiente de backup y replicación. ¿Cuál es el valor agregado que tiene VMware? Les va a permitir a través de lo que es el grab o la agrupación de información que hace o la extracción de
la información que hace la herramienta, generar reportes. Estos reportes van a ir desde permitirle al cliente poder evaluar, por ejemplo, cuántas máquinas virtuales van a poder crecer con la infraestructura que actualmente tienen en línea, cuántas de ellas están quedando sin espacio, si tiene que reclamar espacio porque hay máquinas virtuales que no se están utilizando, y así sucesivamente. Ni hablar de que van a tener un monitoreo exhaustivo 24/7 en tiempo real. Bien, algo que habíamos charlado en las preguntas que habían estado enviando al panel de preguntas y respuestas, es qué hacemos con ambientes físicos. Para ambientes físicos, como les había comentado, tenemos Vim Agent for Windows y Vim Agent for Linux. Estos agents van a cubrir la necesidad que tiene el cliente de respaldar sus ambientes físicos. Se subdividen en dos ramos. Uno de ellos abarca los servidores físicos y el otro los workstations físicos. El respaldo tanto de un servidor físico como de un workstation físico puede ir a un disco rígido externo, a una unidad compartida o a un repositorio de Vim Backup and Replication. Significa que los estamos integrando. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Básicamente que un servidor va a tener aplicaciones críticas corriendo en él. Una vez que tenemos aplicaciones críticas corriendo en este servidor físico, vamos a poder utilizar una de las funcionalidades que solamente está disponible para lo que es el agente para servidores, que es el de Application Aware Processing. ¿Qué hace Application Aware Processing? Permite básicamente poder tomar un respaldo consistente de fallas de esa aplicación. De esa forma nos aseguramos de que ese SQL Server, ese Exchange físico, estén respaldados. Bien, diferenciadores que nos van a estar preguntando o podemos remarcar cuando tenemos una charla con un cliente. ¿Por qué Vim? ¿Cuáles son sus grandes diferenciadores? Nuestro respaldo no requiere de agentes. Significa que no va a tener que lidiar con tareas administrativas, el cual le quite tiempo. Va a poder utilizar exploradores para poder realizar la recuperación granular de sus aplicaciones. Va a poder utilizar Sure Backup para asegurarse de que los respaldos funcionan de forma correcta cuando los necesita, antes de necesitarlos. Va a poder contar con Virtual Lab o laboratorio virtual para poder justamente inicializar esas máquinas virtuales en un ambiente contenido y, de ser necesario, utilizarlas para entrenar personal nuevo que viene a la compañía sin tener que hacerlos o sin tener que hacerlo sobre servidores productivos. Va a poder contar con replicación, va a poder contar con un failover y un failback para poder cubrir esa necesidad de tener un sitio de contingencia. Va a poder contar con algo de suma importancia que es el Backup I/O Control, que le va a permitir controlar cómo es la utilización de los storage para no saturar los mismos. Va a poder contar con una duplicación cinta, BitLooker, para poder seleccionar qué es lo que quiere respaldar, si no quiere respaldar toda la máquina virtual. Va a poder contar con una integración a nivel storage para poder utilizar los storage snapshot, un snapshot hunter para poder ver si tiene algo huérfano y básicamente algo de suma importancia que es el monitoreo exhaustivo de toda la plataforma. Bien, con esto cerramos la presentación. La presentación está siendo grabada, van a poder acceder luego a través de Macarena y de Carolina a la información. Van a poder pedirles el PPT y van a poder pedirles el video. Si tienen alguna duda, luego de ver toda la información, nos pueden escribir y gratamente los estaremos ayudando. Ahora yo voy a cerrar la sesión, pero me voy a quedar respondiendo algunas de las preguntas que estuvieron generando a medida que charlábamos. Bien, nuevamente me queda por agradecerles. Muchísimas gracias por el tiempo invertido y como siempre estamos para ayudarlos, así que cualquier duda o consulta es bienvenida. Muchísimas gracias Mariano, muchísimas gracias Carolina, Macarena, a todos ustedes. Que tengan muy buen día. Muchísimas gracias por haber participado. Como dijo Fernando, gracias por el tiempo que nos brindaron. Sé que todos están corriendo, así que nos hayan dado una hora de su tiempo hoy para poder repasar estos temas es muy importante. Como dijo Fer también, tienen nuestro contacto, nos pueden enviar mensaje o mail y vamos a estar respondiéndoles. Yo también me voy a quedar ahí con Fernando para responder las preguntas que quedaron pendientes del Q&A, así que cualquier cosa nos dejan saber. Muchas gracias a todos.